Permítanme presentarles este problema, ya que es bastante común cuando se le presenta a los estudiantes un problema de circuitos de las características que ustedes observan aquí. Y ellos tienen conocimiento de las leyes de Kirchhoff. Lo que se ven tentados inmediatamente es a aplicar nodos y mallas en este circuito. Mallas, como ustedes recordarán, se define como un camino cerrado cualquiera y nodos son todos aquellos puntos donde convergen más de dos elementos en un circuito. Como ustedes observarán, que lo que yo voy a tratar de que ustedes me entiendan, que utilicen las leyes de Kirchhoff, particularmente nodos y mallas, solo cuando ustedes al observar el circuito, él no permita determinar de manera directa la corriente en algún elemento de ese circuito o no permita hacer ninguna reducción. Es decir, al observar usted el circuito, usted puede decir, bueno, pues yo aquí no encuentro nada de configuración en serie ni ninguna configuración en paralelo. Es decir, cuando usted ve un circuito con esas características, que no lo puede reducir o que no hay información sobre corriente en algún elemento, allí tome como opción formar un conjunto de ecuaciones, como veremos a continuación, que se forman utilizando la ley de los voltajes y la ley de las corrientes. Por ejemplo, observen ese ejemplo. A ver, recuérdenme algo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos conocer para determinar la corriente en un resistor? El voltaje al que está sometido. ¿O no es verdad? Bien. Nos decían que calculemos la corriente ¿en dónde? En R. ¿Y cuál era R4? Este. ¿Qué corriente circula por allí? No es que sea incorrecto que usted comience a reducir esa red, no es incorrecto. Pero podemos nosotros, sin necesidad de hacer eso, poder determinar, por ejemplo, la corriente en estos ramales, la caída de tensión en cada uno de los elementos de este circuito, o inclusive la corriente que esté circulando por esa fuente. Tienen 2 minutos para que lo analicen antes de que yo se los resuelva. Vamos, intenten encontrar ese valor y recuerden esto. Resistencias en serie se reparten el voltaje. Resistencias en paralelo tienen el mismo voltaje. Y nosotros solo necesitamos conocer el voltaje en un resistor para saber qué corriente circula en él. Vamos, tienen un par de minutos. Veo lo que está pasando con mi computador. Adelante. Inmediatamente seguimos con esto. Fíjense ustedes. Este punto que está aquí y este punto que está acá están exactamente a este mismo valor de potencial. Todo este alambre que ven aquí está a este valor de potencial, lo que significa que esta resistencia y este conjunto de resistencia que ven ustedes aquí entre los puntos A y B esa diferencia de potencial que ven ustedes allí entre A y B ¿corresponde a cuánto? Perfecto, corresponde al valor de la FEN de esa fuente. Lo que significa que yo puedo determinar cuánta corriente entra por aquí y que luego se va a dividir por igual en este ramal y en este otro ramal, solamente determinando ¿qué cosa? La resistencia equivalente entre esos dos puntos. ¿Cuánto vale entonces la resistencia equivalente entre esos dos puntos? Bueno, pues es la suma de esta resistencia con el equivalente de estas dos en paralelo. 10 y 10, 5. Con ese 10 allá es 15 ohmios. Lo que significa que la corriente que entra por aquí
Es decir, la corriente en ese ramal entre A y B, la corriente en ese ramal, ¿cuánto sería? Sería los 18 para 1 para 15, así es, ¿verdad? Esto es 1.2 amperios. Quiere decir que por aquí nos están entrando 1,2 amperios. Como estas resistencias son idénticas, se viene 0,6 por aquí y 0,6 por acá. Inclusive, podemos también decir, como complemento nada más al problema, ¿cuánta corriente viene por aquí? ¿Cuánto? Por aquí viene 1,2 amperios. ¿Y cuánta corriente viene por acá? Vamos, ¿cuánto? 0,4, 0,6. Vamos, decídanse, ¿cuánto va por ahí? Por ahí viene una corriente equivalente a esta diferencia de potencial, que es ¿cuánto? Dividido, ¿para qué resistencia equivalente tenemos aquí? Para 30, 18 para 30, 0.4 amperios. Es lo que ustedes me dijeron. 0.6 me dicen por acá. No sé, usted tiene la calculadora. 0.6. Ok. Por lo tanto, la fuente entrega ¿cuántos amperios? La fuente entrega 3 amperios. ¿Aquí es cuánto? Bueno, yo les pregunto a ustedes que tienen las calculadoras, pues ayúdenme por favor, ¿quieren? $3,6, ¿verdad? Gracias. Gracias, joven. Gracias. ¿Y qué les parece si yo le hago esta pregunta? Presten atención a lo que les voy a preguntar. ¿Cuánta potencia disipan todas esas resistencias? Pero así, rápido, tomen su calculadora y me dan el valor. ¿Cuánta potencia disipan todas esas resistencias? Simplemente cogen su calculadora, me dicen tantos vatios. ¿Cuántos vatios? Vamos. ¿Cuánta potencia disipan todas esas resistencias? ¿Cuánto, joven? 64.8. ¿Y cómo obtuvo esos 64.8? Perfecto, señor. Porque lo que disipan estas resistencias, ¿quién entrega eso? Entonces, antes de proceder a determinar independientemente la potencia que disipa cada resistor, simplemente digo ¿qué cosa? ¿Qué voltaje maneja la fuente y qué corriente maneja la fuente? ¿O no es verdad? E por I. 18 por 3.6. Eso es lo que entrega la fuente y eso es lo que están disipando los resistores. Nos preguntan cuál es la caída de tensión en esta resistencia. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto, perdón? 6. Porque estos resistores, ¿en qué configuración están? Entonces, ellos se van a repartir esta diferencia de potencial. Pero por suerte, ¿son qué cosa? Son iguales. Se reparten por igual entonces. 6, 6 y 6. Ahora, presten atención a lo que voy a hacer. Ya hemos identificado el valor y la corriente en cada una de esas resistencias. Repito, hemos identificado y encontrado el valor de cada una de las corrientes en cada una de esas resistencias.
Lo que significa que en este resistor, este extremo del resistor va a estar a mayor potencial que el de acá. Recuerde que esos signos que yo ubico, más o menos, es nada más para identificar en ese elemento que está siendo cruzado por una resistencia, por una corriente, estoy identificando cuál extremo está a mayor y a menor potencial, nada más. Este está a mayor potencial que el de acá. Igual este. En este tendríamos esto. Por aquí, mayor a menor, mayor a menor, mayor a menor, porque la corriente viene en esta dirección. Entonces, aquí tengo una caída de ¿cuántos voltios? Vamos, jóvenes. ¿De cuánto? ¿De cuánto? De aquí tengo una caída de 18 voltios. Caída significa que el delta V, el voltaje aquí, menos el voltaje acá, eso es menos 18. Porque eso es diferencia de potencial. Este es mi resistor. La corriente va en esta dirección. Yo quiero saber cuánto es el valor del delta V en esa resistencia. El delta V es el voltaje aquí menos el voltaje acá. Y eso me da menos 18. Por eso es que decimos que es una caída de tensión. ¿Aquí será de cuánto? En esta. Menos 12 voltios. Aquí, menos 6 voltios. Acá, menos 6, perfecto. Aquí, menos 6. Acá, muy bien. Menos 6. Y en esta, perfecto. Adelante. Vean ahora lo que voy a hacer. Presten atención. Señorita Dreher, díganos por favor, ¿cuántos caminos cerrados o lazos usted podría hallar en ese circuito? Uno por aquí. ¿Te quieres ir por acá? Está muy bien. Aquí podemos tener este camino que está acá. ¿Cuál más podríamos tener? Este de aquí. El de acá. Todos ellos son lazos cerrados. Vean esto. Ayúdenme por favor a sumar algebraicamente. Ayúdame a sumar. Voy a moverme en sentido horario en este lazo que viene por aquí afuera. ¿Sí me siguen? Alumnos queridos, ¿me siguen? Entonces, sumemos. ¿Cuánto tengo aquí? 18. Menos 6. 12. Menos 6. 6. ¿Cuánto sumó? Ahora vámonos por el de acá. Por este, miren, por este lazo. Y regresamos. ¿Cuánto tendría? 12. Perdón. 18. Menos 12. Menos 6. 0. ¿Qué les parece si nos venimos por este que está aquí? Miren, este medio raro, todo este que está aquí. ¿Sí ven? ¿Cuántos tendría? Menos 12, menos 6, ¿cuánto van? Menos 18, más 6, ¿cuánto? Menos 12, más 6, 0. ¿Qué se dieron cuenta? Que en cualquier camino cerrado, en un circuito, las diferencias de potencial, las sumas de las diferencias de potencial, ¿valen cuánto? También se dieron cuenta que esa diferencia de potencial podría ser positiva o negativa dependiendo de qué. ¿Sí se fijaron? De cómo yo me muevo en el circuito. Miren, ¿se dieron cuenta cuando nos movíamos así? ¿Ustedes qué me dijeron? Más 6 me dijeron.
Y es verdad. ¿Por qué es más 6? Porque estoy de menor a mayor potencial. Y cuando sumaba en esta dirección, todos me dijeron, ¿qué cosa? Menos 6. Y es correcto. ¿Por qué razón? Porque vamos de mayor a menor potencial. Entonces, si ustedes se fijan, en la fuente, yo no tengo problemas en saber cuál está a mayor o menor potencial. ¿Saben por qué? Porque nosotros ya sabemos que de una fuente, esta rayita más chiquita es el borne que está a menor potencial. Y la rayita más larga es el borne que está a mayor potencial. Pero en una resistencia, ninguna resistencia que usted vea en el mercado, ninguna resistencia viene marcado como mayor y menor potencial. Nunca. ¿Y las fuentes? Sí, sí. Mire una batería, mire una pila. Siempre le dicen, ¿qué cosa? Ojo, este está a menor potencial que el de acá, para cuando las vaya a conectar en el circuito. Las resistencias, no. Usted se preguntará, wow, ahí ya tengo un problema. ¿Por qué razón? Bueno, la fuente sí me dice cuál está a menor mayor potencial. Lo que significa en una fuente que si yo me estoy moviendo en esta dirección, ¿qué estoy experimentando? ¿Elevación o caída de tensión? Elevación. Y si me encuentro con una fuente y me estoy moviendo en dirección contraria, ¿qué estoy experimentando? Una caída. Quiere decir que si sumo en esta dirección, esto es positivo. Pero si sumo en esta otra dirección, esto es negativo. Pero ¿qué pasa con las resistencias? Atención, mucha atención. En una resistencia, para usted saber qué extremo está a mayor o menor potencial, usted tiene que darle antes, ¿qué cosa? Una dirección de corriente. Así es. Por lo tanto, si usted dice que este resistor, la corriente va en esa dirección, entonces este extremo está a mayor potencial que de acá. Pero si usted dice que en esta resistencia usted le da esta dirección de corriente, entonces usted está diciendo que este extremo está a mayor potencial que el de acá. ¿Sí me entiende, verdad? Entonces, atención, si usted se encuentra con una resistencia y está sumando voltajes y se está moviendo en esta dirección, como cuando sumaban, ¿sí se acuerdan, verdad? Sumemos en esta dirección y usted se está moviendo en esta dirección, ¿qué está encontrando? Una caída. Entonces, ese valor I por R es negativo. Pero si usted en esta misma resistencia, fíjense, está sumando los voltajes en esta dirección, ¿en qué está yendo? De menos a más, una elevación. Ese producto I por R entra con signo más. ¿Y aquí cómo sería? ¿Cómo sería el valor I por R si usted suma los voltajes en esta dirección? Es positivo. ¿Y en esta dirección? Perfecto. Estamos listos entonces para poder enunciar la ley de los voltajes de Kirchhoff. Son solamente dos de las que están allí. ¿Ya? Es la de los nodos y la de los lazos. Ahorita vamos a ver la de los lazos, porque la de los nodos ya las conocemos. ¿Y por qué digo que ya las conocemos? ¿Cuánta corriente viene por aquí? ¿Cuánto? Por aquí viene 1.8. ¿O no es verdad? ¿Y por qué decimos que por aquí viene 1.8? Porque por aquí llegan ¿cuánto? 3.6, salen 1.8 y quedan exactamente. Esa es la ley de las corrientes de Kirchhoff. La que estamos por analizar, esa es la que ustedes ven, la ley de las corrientes de Kirchhoff. Ya la hemos visto nosotros más de una vez. Implícitamente la hemos analizado aquí. Y esta es la novedosa. Dice que la suma de los voltajes, que ustedes saben son realmente ¿qué cosa? Suma de diferencias de potencial, exactamente. Diferencias de potencial. En un lazo cerrado suman, y aquí ustedes lo acabaron de ver.
en este ejemplo. Lo comprobaron, mejor dicho. Donde, como habíamos mencionado, alumnos queridos, como habíamos mencionado, observen, las fuentes y las resistencias van a presentar una caída de tensión o una elevación de tensión dependiendo de la polaridad que en el caso de las fuentes les viene dado y en el caso de la resistencia dependiendo de la corriente que usted le dé. ¿Qué dirección le hemos dado de corriente en ese circuito? Hacia allá. Así es, ¿verdad? Entonces, si es hacia allá, aquí estaremos yendo de mayor a menor potencial. Lo que significa que el producto I por R debe ser negativo. ¿Sí lo ven? Miren aquí. Negativo. ¿Hacia dónde estamos yendo? Hacia allá. En consecuencia, en esta fuente estamos yendo ¿de dónde? Entonces, una fuente de tensión positiva. ¿Y aquí cómo estamos yendo? Entonces, es una fuente de tensión negativa. Porque representan una caída. ¿Cómo armamos esa ecuación? ¿Cómo armamos esa ecuación utilizando esto? Sumamos todos esos términos, ¿verdad? Que es la ecuación que ven ustedes allí. A manera de resumen, lo que explicábamos allá. Nada más que para ratificarlo y que quede claro. En las fuentes, como les decía, usted no necesita ponerle los signos más y menos, que yo les recomiendo que sí lo hagan para las resistencias. Cuando están comenzando a resolver el circuito, si esta es su primera vez, acostúmbrese a ponerle los signos más y menos. Me refiero a esto. Usted le pone, porque usted dijo que esta dirección le estaba dando de corriente. Entonces, al moverse en esta dirección, usted encuentra una caída. Esa diferencia de potencial es negativa. Usted está diciendo que este extremo está a mayor potencial que el de acá. ¿Y cómo está moviéndose o cómo está sumando? Para allá. Entonces, usted está yendo ¿cómo? De menor a mayor potencial. Esa diferencia potencial en esa resistencia es positiva. ¿Qué es básicamente esto? Dos resistencias en serie, una fuente de 12 voltios, resistencia equivalente 6 ohmios, corriente en este lazo 2 amperios. Aquí la fuente eleva la tensión 12 voltios. En este alambre no hay caída de tensión. Aquí tenemos una caída de 4 voltios. Acá tenemos otra caída de 8 voltios. Entonces tenemos 12 menos 4 menos 8, 0. Queremos que siga circulando la corriente, entonces aquí otra vez lo coge la fuente y le da quaker para llevarlo allá arriba. ¿Sí? ¿Le da un quaker de cuánto? De 12. Porque ese quaker se va a repartir una pérdida ¿en dónde? 4 y 8 por acá. Y la fuente, si mantiene la energía suficiente, le volverá a dar quaker de 12. Y así mantiene la corriente constante. Siempre y cuando la fuente mantenga la diferencia de 12. Que como ustedes saben, no ocurre. Así, ¿verdad? No ocurre eso. A manera de ejemplo, denme la ecuación de los voltajes de ese lazo y yo luego les presento la respuesta, aunque yo sé que ustedes lo tienen en su página. No vean lo que está allí en sus láminas y luego comprobamos, yo se las presento. Vamos, adelante, armen la ecuación de ese lazo. Normalmente uno no lo menciona, pero lo que los estudiantes tienen en sus cabecitas a veces son cosas que, vaya, pues sí llaman la atención. Miren lo que preguntó ese estudiante, observen, discúlpenme que les interrumpa. Decía esto:
aquí hay una resistencia R1 y aquí hay una resistencia R2, y fíjense, tiene completamente lógica lo que la persona preguntaba. Dice, ingeniero, yo tengo una corriente circulando en esta dirección, y usted dice que este extremo está a mayor potencial que el de acá, y este a mayor potencial que el de acá. ¿Cómo puede, dice, este alambre que está aquí estar a dos valores de potenciales diferentes? Porque ella veía, ¿sí se dan cuenta ustedes, verdad? Que este está menos y este está más. ¿Perdón? No, es que esto es nada más para indicar, nada más. Es una anotación, es nada más para indicar que aquí tengo estos dos resistores, ¿verdad? Aquí tengo es nada más para indicarle que este extremo está a mayor potencial que el de acá. Y para este de aquí, este extremo está a mayor potencial que el de acá. Eso nada más significa eso. Sí, me entienden lo que estoy diciendo. Cuidado con que eso los confunda, ¿de acuerdo? Adelante, sigan con lo que les pregunté. Esas baterías que se han conectado ahí, ¿son recargables o son no recargables? Son baterías recargables. Baterías no recargables no pueden conectarse así. Terminan calentándose y pueden, ¿qué cosa? Pueden explotar, exactamente. Sí. Solamente para baterías recargables. La podemos... Dime. El sentido de la corriente, o sea, yo tengo que dar un sentido. Yo decía, son polos que dan un sentido. Pero ese sentido lo supongo en base a la fuente. O sea, qué sé yo, podría decir, yo empiezo por la FEM 2. Y puedo decir que en este caso entonces mi sentido será el sentido horario. Realmente no logro entender. A mí particularmente cuando yo resuelvo un circuito, casi nunca me fijo en los valores de las fuentes. Yo le doy la corriente que se me ocurre en cada elemento. No me fijo tanto el valor, pero digo, o sea, soy yo, la placa izquierda de la fuente es un polo positivo, por cuando es así. Está a mayor potencial, sí. Entonces yo digo, si yo tomo como referencia mi fuente 2, o sea que de esa batería va a salir, va a fluir la carga. Entonces puedo decir que el sentido que yo tomo tal vez estaría correcto tomando el sentido horario. Sí, puede ser. Sí, realmente no es. Como veremos luego. Sí, al final cuando se resuelvan las ecuaciones, nos van a decir si lo que escogimos, por ejemplo en este caso, ¿te das cuenta? El signo de esto va a depender realmente de los valores de la FEM. O sea, realmente no. Lo que aparece es un signo menos diciéndonos que la corriente va en otra dirección, eso es todo. Sí. A ver. Esta pregunta siempre trae polémica. Ya. Y trae polémica porque es una pregunta muy conceptual. En ella se involucran varios conceptos. Si ustedes se pueden dar cuenta, en las alternativas hay valores de potencial como opciones y hay también una opción de una diferencia de potencial. Si en ese circuito, atención, vean lo que voy a decir, si en ese circuito que ven ustedes allí, este alambre no estuviese conectado a tierra, yo diría, sin hacer ningún cálculo, ¿cuál es la respuesta? ¿Quién me dice por qué? Si este alambre no estuviese conectado a tierra, yo daría la respuesta así, sin hacer ningún cálculo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Se dan cuenta por qué les digo que esta es una pregunta sumamente conceptual? Por esa razón, porque no me han podido responder hasta este rato. ¿Por qué, señor, sería la correcta? Si esto no estuviese conectado a tierra. No es.
No, papá. Porque mira, ni siquiera me he fijado en los valores que están allí. Simplemente te digo por el hecho de que sin hacer ningún cálculo, digo yo, sin hacer ningún cálculo, yo diría, esta es la correcta. ¿Por qué razón? Porque si hay una diferencia de potencial y el otro para poder dar un voltaje hay que tener una referencia. Escuchen lo que dice el compañero, repítelo por favor. Es una diferencia de potencial, porque para sacar en sí el voltaje de uno tengo que tener una referencia, en ese caso ponerlo a tierra. Eso. Mientras yo no tenga un potencial de referencia, no puedo dar el valor del potencial en un punto. ¿O no es así, querida amiga? Perfecto, es un concepto que tú lo tienes bien claro. Así es. De allí solo se conocen, ¿qué cosa? Solo se conocen diferencias de potencial. Eso no significa que en este problema esta alternativa pueda ser correcta, claro. Si la diferencia de potencial entre un punto y otro, ¿por qué no? Pero si esto no estuviese conectado a tierra, las alternativas todas, ¿qué deberían de ser? Diferencias de potencial. Pero ¿por qué aquí hay alternativas potenciales en A y en B? Porque me están diciendo que todo este alambre está a qué potencial? Cero. Adelante, es una pregunta de actividad, quiero que discutan entre ustedes, denme la respuesta correcta. A ver, analicemos. ¿Qué respuesta darías? La B. Menos 8 voltios. ¿Por qué razón? ¿Qué respuesta darías? ¿Respuesta? Sí, la B. La B. ¿Por qué razón? Porque yo tomé de referencia tierra y ya que yo sé que ahí sería cero, ¿verdad? Y la corriente está en sentido como que hacia la derecha. Entonces, como es cero, simplemente se le restaría el potencial de la resistencia, que sería 4 por el amperaje, sería menos 8 voltios. Ya. Y eso es lo que entraría a la FEM. Ya. Todo debe sumar cero, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una caída de ¿cuánto? De 4, acá una caída de 8 y aquí tenemos una elevación de 12. O sea que tendríamos 12 menos 4, 8, menos 8, 0 y así damos vuelta, ¿no es cierto? Ahora bien, todo este alambre está a 0. Entonces, si este alambre está a 0 voltios, aquí tenemos una caída. Aquí hay una diferencia de potencial ¿de cuánto? La diferencia de potencial de menos 8 voltios, porque es el potencial aquí menos el potencial acá. Menos 8 voltios. Entonces, todo este alambre estaría ¿a cuánto? A menos 8. Menos 8 más 12 quiere decir que este alambre está a 4 voltios. Aquí tenemos ¿cuánto? Una caída de 4. Quiere decir que todo este alambre está a 0 voltios.
¿Cuál es el error en esta alternativa? El signo, perfecto, así es. Solo el signo nada más. Bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nos estamos familiarizando de cómo hacer uso de la ley de los voltajes de Kirchhoff, sin entrar todavía en el arte del álgebra que involucra esta ley. Eso lo veremos luego. A ver, dígame. Ya, dígame en qué parte no entendió. Claro, sí, sería el potencial en B. ¿Dónde está el punto B? Acá. Yo sé que el potencial en B es ¿cuánto? 0. ¿Dónde está A? Está aquí abajo. Yo sé que el potencial en A es ¿cuánto? Menos 8. Entonces saque ahora B sub B menos B sub A. ¿Sí me entiende? Sería 0 menos menos 8. Así es. Correcto. Recuerda, solo conocemos diferencias de potencial. Nada más. Bien. Vean esta pregunta, que fue una que ya nosotros analizamos anteriormente. Si usted ve ese diagrama y usted recuerda que para calcular la corriente en un resistor, solo necesito saber qué cosa, a qué diferencia de potencial está sometido, usted debería responder así esa respuesta a esta pregunta. Si usted se fija, cuando el interruptor está abierto, estas dos resistencias idénticas están conectadas a esas dos fuentes en serie. Y nos dicen que cuando el interruptor está abierto, la corriente que pasa por esta resistencia de aquí abajo le llaman I sub 0. Luego procedemos a cerrar ese interruptor. Este interruptor lo cerramos. Y la corriente que pasaría por esta misma resistencia le llaman I sub 1. Preguntan qué relación existe entre esas dos corrientes. Si es mayor o es menor. Excelente. ¿Quién me dice por qué razón son iguales? Vamos, me dijeron un montón de ustedes que eran iguales. Ahora quiero que alguien se atreva a decir por qué. Y ahí viene la nerviolina de los politécnicos. ¿Perdón? La resistencia está expuesta a la misma diferencia de potencial. Porque la resistencia está expuesta a la misma diferencia de potencial. Cuando el interruptor está abierto, ¿a qué voltaje está sometida esa resistencia de abajo? 12 voltios. Porque son idénticas, ¿verdad? Y como hay dos fuentes, 12 y 12, 24 se divide para 2, 12 y 12. Y al cerrar el interruptor, ¿qué pasa con la resistencia? Sigue igual a 12. ¿Por qué razón? Porque se conecta en paralelo a la fuente. ¿Y esa fuente es de cuánto? La misma corriente va a circular por ella. Quiere decir que para nosotros saber si un elemento, qué corriente circula en él, a mí no me importa cuántas fuentes estén en su alrededor, solo me interesa qué cosa, a qué voltaje ella está conectada. Eso es más o menos como decir que usted tiene un reservorio gigantesco con agua a una cierta altura H de agua y tiene otro reservorio chiquitito con la misma altura de agua y luego conecta los reservorios para ver hasta dónde asciende el agua. ¿Hasta qué altura llegará? A igual altura. ¿Qué no nos importa? La cantidad de agua. Porque el agua se mueve por diferencias de potencial nada más. Así es. ¿Y qué es lo que les asusta a los muchachos? Porque dicen, uy, ahí dice, y esa otra fuente que está allá. So what? ¿A mí qué me importa? Si los fluidos se mueven por diferencia de energía potencial, la corriente se mueve por diferencia de potencial eléctrico. Si la red está conectada a esa diferencia de potencial, a mí qué me importa las otras fuentes que estén por allá. ¿Sí me entendieron? Y alguien puede pensar que como es un reservorio que tiene
¿No es cierto? Un volumen inmensamente grande. Ah, no, pues que se tiene muchísima mayor cantidad de agua. ¿Qué me importa? El fluido se mueve por diferencias de energía potencial. Nada más. ¿Ya lo entendieron? Entonces que no les aterre eso, ¿de acuerdo? Tomémonos nuestro descanso, ¿quieren?